cargo de la maestra Alma Marisol Ruiz Vázquez, de la cual me permitiré leer una breve semblanza. Es docente de vocación y profesión. Cursó la licenciatura de Educación Física en la Escuela Superior de Educación Física, donde se tituló con el documento recepcional La Marcha Segura en Niños Ciegos y Débiles Visuales. Posteriormente, en 2015, obtuvo el grado de maestra en Docencia y Administración de la Escuela Superior por el Colegio de Estudios Superiores de la Ciudad de México, por excelencia académica. Cuenta con 11 años de servicio en el nivel básico, de los cuales 7 en el nivel medio superior. Actualmente pertenece al programa de jóvenes académicos de la carrera CIJA, con el proyecto La Sociomotricidad en Jóvenes Universitarios a través de actividades recreativas en el plantel 2, Erasmo Castellanos V. Maestra, bienvenida, muchas gracias. Gracias, maestra Belén. Buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien, pues les voy a compartir mi pantalla para comenzar con la conferencia del día de hoy. Antes que nada, agradezco la invitación por parte de la Jefatura de Departamento de Educación Física y, bueno, les comparto mi pantalla. Un segundo, por favor. Perdón, es que la quise descargar, pero no sabía cómo compartirla en la pantalla completa, pero denme chance de irme a la primera diapositiva para que ya se las pueda ahora sí presentar, ¿sale? Parecemos nuevos, ¿a poco no? Después de 2 años de estar así en línea y todavía tenemos fallas técnicas. Discúlpenos, chicos. Me da gusto ver a los chicos de Prepa 2 aquí. Ok, muy bien. Ahora sí. Bien. La ponencia del día de hoy, como ya lo mencionó la maestra Belén, es el juego como herramienta para regular las emociones. Las emociones son una parte sumamente importante en nuestra vida cotidiana, ¿sale? Todos sabemos que, bueno, sin las emociones no vivimos y todo el tiempo estamos teniendo emociones. Por eso es que son tan importantes para el ser humano. Bien. ¿Qué son las emociones? Vamos a ver lo que son. Son este tipo de procesos mentales que reflejan la actitud de una persona hacia sí misma, pero también hacia el mundo que las rodea. Ajá. Y estas se encuentran estrechamente conectadas por 2 ciencias, la psicología y la biología. ¿Okay? Las emociones son las vivencias de una persona que se dan en un determinado momento. Recuerden que nosotros somos un conjunto de sistemas y las emociones son parte medular de este conjunto de sistemas. ¿Por qué? Porque son las que nos ayudan a desarrollarnos también y a expresarnos hacia los demás. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué es una emoción? Según Freud, la emoción contiene 2 elementos distintos, ¿sale? Por un lado, esta descarga de energía física que todos tenemos y que necesitamos desahogar y que necesitamos sacar, ¿sale? De alguna manera. Y por otro lado, los sentimientos. Precisamente las emociones son la expresión de estos sentimientos, ¿sale? Pero también tienen que ver las percepciones de estas acciones motrices que se producen y sentimientos de placer o desagrado que dan a la emoción sus características esenciales. Y aquí vamos a mencionar algo importante que más adelante vamos a ver con la parte de lo del juego, de que las emociones tienen mucho que ver con esta descarga de energía física. Por eso es que la actividad física es bien importante para esta regulación de las emociones. Pero también las percepciones. ¿Alguna vez ustedes a lo mejor han, no sé, han interpretado a otra persona o la forma de expresarse de alguien? Ajá. Acuérdense que las
son bien diferentes entre cada persona, entre un individuo y otro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que percibo yo desde mi forma de ver, desde mi estructura, a lo que concibe o lo que percibe la otra persona. Ajá. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que de repente, o a todos nos pasa que de repente, malinterpreto o interpreto de alguna manera una acción de alguien más? A lo mejor la otra persona no nos quiere lastimar, no nos quiere molestar, no nos quiere herir, no sabemos. Su intención quizá no sea esa, pero mi percepción, desde mis estructuras, mi percepción es diferente. Y para mí a lo mejor sí me lastimó, sí me hirió esa expresión de la otra persona, ¿sale? Por eso es que las emociones son complicadas, ¿sale? Bien. La regulación emocional es esta capacidad que tenemos o que debemos poseer los seres humanos para que nos permite afectar nuestras emociones en su duración e intensidad. Por eso es que es bien importante aprender a regular nuestras emociones, porque nosotros somos los que vamos a aprender de qué manera las vivimos, cómo las interpretamos, de qué manera las digerimos o las asociamos a nuestra vida, ajá, y cómo las expresamos, ¿sale? Entonces, nadie más es responsable de mis emociones más que yo mismo. Y eso es algo que generalmente no tenemos muy claro. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, si alguien hace algo que a mí me ofende, a lo mejor esa persona no lo hizo para ofenderme, sin embargo, a lo mejor desde su perspectiva lo está haciendo, pero entonces, ¿de quién será el problema aquí? ¿De la persona que realiza algo que le ofende a alguien más o de la persona que se ofende cuando no es con esa intención? Yo creo que aquí cada uno es responsable de regular y de controlar sus propias emociones. ¿Y cómo podemos hacerlo? Y bueno, aquí les puse algunos puntos de cómo podemos aprender a regular estas emociones. El primer paso es reconocer qué es lo que detona esta emoción. Ajá. Estos detonadores pueden ser palabras, frases, situaciones, lugares e incluso otras personas. A todos nos pasa que de repente vemos algo que nos disgusta y automáticamente sentimos en el estómago ese algo que nos produce una emoción, ¿cierto? Pero bueno, hay que aprender a reconocer primero qué es lo que detona esta emoción. Esta tristeza, esta alegría, este enojo, ajá. Y una vez que ya lo reconozcamos, vamos a tener conciencia de los propios cambios corporales, ajá. Tomar conciencia de estos cambios corporales que se producen al experimentar las emociones. ¿Qué pasa cuando estoy muy contento? ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciona mi cuerpo cuando estoy contento? ¿Cómo reacciona mi cuerpo cuando estoy muy enojado? Si me convierto en una persona agresiva, ya sé que de repente, ¿qué pasa? A lo mejor me enojo y lo que empieza a subir es la temperatura. Entonces yo ya estoy reconociendo que estoy enojado. ¿Por qué? Porque ya tengo una temperatura diferente en el cuerpo. Ajá. Mi corazón se empieza a lo mejor a palpitar muy fuerte cuando estoy nervioso. Yo ya entiendo que estoy nervioso. ¿Por qué? Porque mi corazón empieza a acelerar. Y esta es la parte de la conciencia de los cambios corporales que cada uno de nosotros tenemos cuando vivimos estas emociones. Bien, ahora, desarrollar la inteligencia emocional sería otro de los pasos para regular nuestras emociones. Hay que aprender a gestionar estas emociones aún en medio de una situación crítica. ¿Por qué? Porque imagínense si todo el tiempo vivimos ensimismados en la emoción. Ajá. La persona que me cae mal seguramente voy a ser grosera, la voy a agredir o quizá hasta puedo llegar a ser ofensivo o puedo llegar a agredir de manera física a una persona. ¿Por qué? Porque no sé controlar ese enojo o esa ira, ¿sale? Entonces, hay que aprender a gestionar estas emociones. Ya reconocí qué me detona la emoción. Ahora, ya reconocí cómo me siento cuando tengo esa emoción. Ahora lo que tengo que hacer es aprender a regular la acción o esa reacción que voy a tener ante la emoción. Y para eso necesito mantener una mente en calma. Ajá.
Mantener la mente en calma para que el rendimiento de la memoria operativa sea óptimo. Esto quiere decir que mi respuesta no sea instintiva, sino sea pensada, ¿sale? Cuando yo me enojo, ¿qué puedo hacer? Pues respirar y pensar si realmente ese enojo vale la pena y pensar si realmente reaccionar de una manera agresiva es lo que me va a llevar a algo bueno. Acuérdense que toda acción tiene una reacción, ¿sale? Entonces, si yo agredo, evidentemente va a tener una reacción, ya sea que la otra persona me agreda, si lo hago en la calle, ya sea que le hablen a la policía y me detengan, no sé, o sea, toda acción tiene una reacción. Entonces, tengo que aprender a mantener la calma primero para que piense con la cabeza fría. ¿Por qué se dice pensar con la cabeza fría? Porque como se los dije anteriormente, cuando tengo una situación de estrés, de coraje, de enojo, de rabia, ¿qué pasa? Se me sube la temperatura y ¿qué tengo? Por eso se dice pensar con la cabeza fría. Respiras, ajá, y piensas si vale la pena ese enojo. Ahora bien, ¿dónde se encuentran las emociones? Hemos escuchado que todo el mundo pensamos que con el corazón, ¿no? El amor está en el corazón. La realidad es que las emociones se regulan en el sistema límbico. Ajá, y este está construido de varias estructuras. No soy doctora, pero bueno, tuve que investigar exactamente cómo estaba construido, ¿sale? Entonces, tiene varias estructuras que son las que ven aquí en la pantalla, ajá, y está ubicada en el cerebro medio. Esto quiere decir que no está ni en el hemisferio derecho ni en el izquierdo precisamente. Como tiene varias estructuras, está por varias partes de nuestro cerebro, pero fíjense lo importante que es este sistema límbico para nuestras emociones, porque él se encarga de regular estas emociones y le llaman cerebro emocional, pero no es la única función que tiene, sino que también tiene un papel importante en el aprendizaje y en la memoria. Entonces, yo leyendo esto, lo primero que pensé fue, pues, obvio, entonces, las emociones, al tener alteradas las emociones o no regular mis emociones, ¿qué pasa con mi aprendizaje y con mi memoria? Obviamente se ven afectados, ¿cierto? Entonces, si yo no aprendo a regular estas emociones, yo me voy a ver muy afectada en la forma de aprendizaje y en la retención de memoria, ¿sale? Por eso es que nos afecta y les afecta a ustedes y a todos. Ahorita, por ejemplo, que estamos en casa y estamos en confinamiento y vivimos un sinfín de emociones, altos y bajos. Ahorita estoy contenta, al rato me siento triste y al rato estoy enojada, después estoy frustrado y ni yo me entiendo por qué, ¿cierto? Nos ha pasado a todos, nos sentimos en un altibajo de emociones. ¿Y qué pasa? Que cuando estoy así, cuando no aprendo a regular estas emociones, mi cerebro no aprende como debería aprender y no memoriza las cosas como debería. Por lo tanto, no las reflexiona, no las analiza y entonces no tiene este proceso de aprendizaje que debería tener. Por eso es que es tan importante las emociones en el aprendizaje. Bien. Ahora bien, esta ponencia tiene que ver con el juego. ¿Por qué? ¿Por qué con el juego? Hablando de educación física, el juego es uno de los medios más importantes de la educación física. Ustedes ya los conocen, ustedes ya saben que el juego, la danza, la recreación, ajá, entre otros, son elementos importantes o son medios de la educación física. Ajá. Y el juego es toda aquella actividad de recreación que es llevada a cabo por los seres humanos con la finalidad de divertirse y disfrutar. Ajá. Siempre que quieras hacer algo para divertirte y para disfrutar, es un juego. Ajá. Jimeno Pérez define el juego como un grupo de actividades a través del cual el individuo proyecta sus emociones y deseos y a través del lenguaje oral y simbólico manifiesta su personalidad. Ahora, aquí la importancia del juego en la regulación de estas emociones. En el juego vivimos
lo mejor o lo peor de nosotros y proyectamos nuestra verdadera personalidad. En el juego vamos a manifestar cómo somos. Si somos líderes, si somos extrovertidos, si somos introvertidos, en el juego se va a reflejar, ¿correcto? Entonces, aquí es donde nosotros podemos, o este elemento es sumamente importante para esta regulación de las emociones, sobre todo en la clase de educación física o en la escuela, para que nosotros podamos aprender a regularnos. Bien. Ahora bien, fíjense los beneficios, fíjense todas las bondades que tiene el juego. Este contribuye a que los individuos puedan expresarse en una integración global como unidad, a partir de las relaciones que establece con su propio cuerpo, con los objetos y con otras personas. Pero también el juego sienta las bases para el desarrollo de conocimientos y competencias sociales y emocionales que son claves para la vida cotidiana y para vivir en una sociedad, porque sabemos que vivimos en una sociedad, no vivimos solos. Entonces, tenemos sí o sí que aprender a respetar, bueno, a reconocer primero mis emociones, para aprender a respetar las emociones de los demás. Entonces, a través del juego, los niños, los jóvenes y las personas aprenden a forjar vínculos con los demás y a compartir, negociar y resolver conflictos, además de contribuir a su capacidad de autoafirmación, ¿ok? A través del juego podemos reconocer las habilidades, las capacidades, los valores de la otra persona, no solo de mí mismo, sino de la otra persona. Y por eso es que es tan importante esta interacción que existe en el juego para este control y regulación de emociones y aprender a vivir, sobre todo en una sociedad, que es uno de los principales objetivos y propósitos que tiene la Escuela Nacional Preparatoria dentro de su programa de estudios, ¿sale? La parte social es sumamente importante para nuestra vida cotidiana. Bien. ¿Cómo es que el juego puede regular mis emociones? Y pues bueno, ya les decía más o menos cómo. El juego es una de las vías para estimular emociones positivas. ¿Por qué? Porque eres pleno, porque te diviertes, porque saca lo mejor y lo peor de ti, porque te sientes en libertad de expresarte. ¿Sí les ha pasado que en un juego están tan divertidos que pierden la noción del tiempo, por ejemplo, o pierden de vista que están en una clase, están jugando, se están divirtiendo, y jugando ustedes, los niños, los adolescentes y las personas también adultas, compartimos experiencias únicas, llenas de emociones que enriquecen su propio desarrollo emocional. No solo se trata de jugar y divertirse, sino que durante esta actividad ustedes mismos empiezan a crear su propia inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque en la escuela, por ejemplo, cuando trabajamos un juego, ¿qué sucede? Pierdes o ganas, ¿no? Creas estrategias, buscas la forma de ganarle al contrincante, buscas quién es hábil para ciertas cosas y esa persona es la que se encarga de hacer ciertas acciones dentro del juego. Esta inteligencia emocional me va a ayudar a reconocer que cuando pierdo o cuando gano, por ejemplo, en un juego, no debo de enojarme porque sé que es un juego. Y esto te va a ayudar a autorregular estas emociones. La inteligencia emocional actualmente pues es sumamente, bueno, siempre ha sido importante, pero actualmente creo que se ha visto más afectada de lo normal. Y bueno, tener esta inteligencia tiene todo que ver con esta madurez y este desarrollo personal que tenemos los seres humanos para aprender a diferenciar cuándo me enojo y de qué manera canalizo ese enojo para no dañar, no afectar, no caer en ser agresivo, etc. Entonces, el juego nos ayuda a regular estas emociones. ¿Por qué? Porque convivo con otras personas, porque no soy yo solo, sino porque está el otro y sé que si mi actuar puede afectar a otro, porque sé que estoy, por ejemplo, en clase de educación física y si algo, no sé, ustedes luego
con los maestros se ponen medio intensos porque, maestra, es que no vio, que esa no valió, que no la lanzó bien y que así no era el juego y se ponen medio agresivos. Bueno, pues acuérdense que esto nos ayuda a regular ese tipo de emociones, controlar esa pasión que tenemos cuando jugamos. Y esto se va quedando en nuestro cerebro y sabemos y aprendemos a regular la emoción que sentimos en el momento del calor del juego. ¿Sale? Por eso es que es tan importante este elemento. Y bueno, por mi parte, sería todo. Agradezco mucho su atención y estoy aquí para sus dudas. Muchas gracias, maestra. Recuerden, escriban sus dudas en el chat. Muy buena conferencia, maestra. Una pregunta en lo que escriben si hay alguna duda. En ese sentido, el juego y la educación física, ¿qué tan importantes son para regular el carácter en estos tiempos de pandemia en los que estuvieron encerrados o todos estuvimos encerrados? Eso son absolutamente importantes y necesarios, porque la educación física es este desfogue de energía que, como decía Freud, que es parte importante de esta regulación de las emociones, y la educación física nos la brinda absolutamente, además de que ahora no sé si a muchos de nuestros chicos, que bueno, muchos de mis alumnos sí me decían, maestra, ¿qué ejercicios puedo hacer para desestresarme, para sentirme mejor, para no estar tan estresado, tan angustiado de que estoy aquí encerrado? Y bueno, a final de cuentas, la educación física te da esas bases para que tú realices ejercicio, actividad física regulada y de manera consciente. ¿Para qué? Para que saques esa energía extra que tienes ahí almacenada y que no has podido sacar. Entonces yo creo que en la pandemia, pues todos nos hemos dado cuenta que la actividad física, el juego, el contacto humano nos ha hecho un montón de falta, ¿no? Y la verdad es que pues yo creo que todos los que están aquí o los alumnos, pues así se sienten, y no solo ellos, ¿no? También nosotros como adultos. Bueno, muchas gracias, maestra. A ver, aquí hay una pregunta que dice, ¿debería existir una asignatura dentro de los planes y programas para el fortalecimiento del desarrollo emocional y asimismo saber regular nuestras emociones? En realidad lo que considero que debería hacer es que todas las asignaturas que tienen que ver con este aspecto social deberían incluir sí o sí esta parte de la regulación de las emociones, sobre todo después de haber vivido estos tiempos de pandemia. Pues yo considero que sí debería ser parte importante de los planes y programas de estudio enfocarnos a esta regulación de las emociones, porque como se los dije, está almacenadas las emociones en la misma parte donde está el aprendizaje y donde está la retención de cosas. Entonces, imagínense si nosotros tenemos disparadas las emociones, pues, ¿qué sucede allá adentro, no? O sea, muchas veces no podemos, es más, simplemente cuando ustedes sí están en presencial y están y van a hacer ejercicio, muchos llegan y dicen, maestro, es que no he desayunado. Y entonces, imagínense tener matemáticas a las 7 de la mañana sin haber desayunado, por ejemplo. ¿Qué tienes? Tienes hambre, pero además estás pensando en qué quieres comer, ¿no? Y a lo mejor estás preocupado porque pues no has desayunado y entonces no estás enfocado en lo que deberías. O se te hizo tarde para la escuela, vas corriendo y la maestra ya no te deja pasar o le ruegas para que te deje entrar y entonces estás angustiado y entonces tienes la emoción ahí a flor de piel. ¿Qué va a pasar cuando te sientes a tomar tu clase? No vas a poner la misma atención, no vas a tener la misma retención y por lo tanto no vas a tener el mismo aprendizaje. Muchas gracias. Es correcto, de verdad. Es que esto de las emociones para ustedes, chicos, de verdad es muy importante por todo lo que hemos pasado. Y aquí hay una pregunta. Dice, y en esta modalidad en línea, ¿cuál sería una forma de regulación de las emociones con el juego? Sabemos que es difícil llevar a cabo el juego y mucho más complejo esto. Alumna Martínez Gil, Samantha.
Claro, pues cada profesor tiene que buscar sus estrategias para que pueda haber esta interacción a distancia y existen juegos que se pueden realizar de manera a distancia. Entonces, yo creo que una de las principales sería que tuvieras a tu maestro por lo menos dándote clase así. Eso ya te da como este acercamiento a tus compañeros, a tus maestros, que tú estés así a través de Zoom y que puedas interactuar con ellos. La otra parte que yo veo importante, obviamente no podríamos lograr un juego a distancia si, por ejemplo, no prendemos cámaras. Entonces, yo creo que aquí es un tema de poner de nuestra parte de ambos, profesores y maestros, profesores, perdón, y alumnos. ¿Por qué? Porque sí existen juegos a distancia y sus profesores seguramente se saben un chorro de juegos que pueden realizar así, pero si no prenden la cámara para nosotros como educadores físicos es muy complicado porque no vemos sus expresiones, no sabemos si les está gustando realmente, es más, no sabemos si nos están escuchando. Entonces, créanme, es complicado, sin embargo, no es imposible. Sí se puede tener esta interacción y se puede realizar este tipo de juegos y se puede llegar a este control y regulación de las emociones a través de esas actividades a distancia. Gracias. Aquí la maestra Margarita aporta y dice jugar con la familia desde juegos de mesa hasta predeportivos, dependiendo del contexto y obviamente las circunstancias de la familia, ¿no? Sí, claro, sí, gracias maestra Margarita, justo, ajá, o sea, pues desde la casa, o sea, aunque sabemos que muchos a lo mejor los papás sí se fueron a trabajar y así, pero siempre hay un momento y siempre hay momentos para poder convivir con la familia y lo que les decía en la presentación, aprender a reconocer mis emociones, aprender a identificarlas y expresarlas, eso es bien importante. Siempre con respeto, siempre sin ofender, sin molestar, siempre decir, es que me siento de esta manera. Si tú no aprendes a expresar la emoción que tienes, pues va a ser difícil que el otro pueda saber qué es lo que quieres, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, compañeros alumnos. Esperamos estas conferencias son para ustedes. Agradecemos muchísimo a la maestra Marisol. Muy buena conferencia. Gracias, alumnos. Estas conferencias son dirigidas a ustedes, para ustedes. Esperemos que les sirva. Y bueno, ya nada más para finalizar, los maestros que ingresaron al ciclo de conferencias, vamos a poner un formulario Google para que ustedes lo llenen y podamos registrar su asistencia. Solamente de los maestros. Los alumnos no hay problema, ellos ya tendrán su maestro verá quién entró, pero solamente para los maestros es este formulario que vamos a poner en chat para registrar su asistencia. Maestra Marisol, muchas gracias. Gracias a todos por su presencia. Hasta luego y continuamos con nuestro ciclo de conferencias en un rato más. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día, chicos. Gracias, maestra. Espérame, hay una pregunta. ¿Cómo mantener la calma y actuar con la cabeza fría cuando la emoción de que estás sintiendo es demasiado fuerte? De López Espinosa, de la preparatoria número 6. Pues bueno, como ya una de las técnicas que, bueno, ya anteriormente a nosotros como maestros nos han enseñado y creo que a todos en casa siempre te decían respira. Entonces yo creo que lo primero que tienes que hacer es eso, respirar, respirar profundo y pensar que si la reacción que tienes solo es por el instinto del enojo o si realmente tienes su razón de ser. Ahora, ya les dije, expresar la emoción no quiere decir que puedas ofender o agredir al otro. Entonces, yo creo que esa es una de las técnicas más importantes, respirar, que aunque pareciera algo tan simple, nos cuesta trabajo. Estás muy enojado, estás sumamente molesto, respira, otra vez vuelves a respirar. Y entonces, eso va a ayudar a bajar nuestra temperatura porque sube a nuestro cerebro y empieza a bajar la temperatura, que es lo mismo que hacemos cuando hacemos ejercicio, ¿cierto? Estamos muy agitados y nuestro corazón está muy acelerado. Comenzamos a respirar profundo
y se empieza a relajar el corazón. Cuando estamos enojados, no solo sentimos aquí el enojo en el estómago, sino nuestro corazoncito se empieza a acelerar y entonces como que no pensamos claramente. Entonces yo creo que la respiración, calmarse, tranquilizarse y después externar esa emoción es lo que nos va a ayudar a bajar la intensidad de la reacción de esa emoción. Su micro, maestro Daniel. Perdón, parece ser que me faltó una, pero va sobre lo mismo. Y cuando tengamos esas emociones fuertes que nos impiden la atención, ¿qué ejercicios o qué juegos podríamos hacer para tratar de regularla? Los rompecabezas son excelentes para bajar la intensidad de las personas. Un ejercicio o un juego que te genere una atención máxima en donde estás, en lo que estás haciendo, pero que además te genere esta dificultad mental, te va a ayudar a bajar y a regular esta emoción. Ajá. Por ejemplo, los mandalas o dibujar, si a ti te gusta dibujar o te gusta iluminar o te gusta hacer animes y tú mismo los dibujas, pues bueno, esto te va a ayudar a controlar y a regular estas emociones. De hecho, te va a ayudar a sentirte mejor porque es algo que te gusta hacer. Si no te gustan los rompecabezas, a lo mejor te gusta otro tipo de juego de mesa, como decía la maestra Margarita, ¿no? O a lo mejor el ajedrez o algo que te lleve a una dificultad intelectual, que realmente te force a que el cerebro trabaje y entonces obviamente la emoción va a disminuir. Muchísimas gracias. Gracias a todos nuevamente, compañeros. Gracias, alumnos. Recuerden, esto es por y para ustedes de parte del Colegio de Educación Física. Y para los docentes solamente que entraron, recuerden registrarse en el Google Form para tener su asistencia y comprobar su asistencia a este ciclo de conferencias. Que tengan un buen día, pasen una buena semana, excelente inicio de semana. Gracias.